Cuando yo era un adolescente, o sea, hace relativamente poco tiempo, mi papá me llevaba, creo que les he platicado esto en otras ocasiones, mi papá me llevaba con él a un grupo que decían que era una iglesia. Me acuerdo cómo se llamaba Iglesia Espiritista Trinitaria Mariana. Ande pues. Mi papá era espiritista, sí, de verdad era espiritista y él me llevaba a ese grupo de él que se llamaba así, Iglesia Espiritista Trinitaria Mariana, y ahí ocurrían todo tipo de cosas. Yo era un adolescente, un preadolescente de 11 12 años, algo así, y había ahí invocaciones a espíritus, había posesiones de espíritus con la gente, había ritos extraños que se hacían ahí con los niños, incluyéndome a mí como niño. Había cosas muy raras y mi papá me llevaba ahí porque decía él que esa era su iglesia. Y yo, como quería agradar a mi papá, ¿verdad? Me iba con él, renegué con mi mamá de no ir a la iglesia donde asistimos toda la vida como cristianos, y le dije a mi mamá un día: ¿sabe qué, mamá? Yo ya no voy a ir a esa iglesia. Y mi papá le dijo a mi mamá: si el muchacho no quiere ir y quiere irse conmigo, déjalo que se venga. Y me llevaba mi papá ahí a esa iglesia donde había esas invocaciones y esos ritos. ¿Y saben qué me produjo esto a mí? Me produjo unos terrores increíbles, no miedo. Ya era miedoso yo de por sí. Salir en la noche a lo que sale uno en la noche ya en sus casas ya era un dolor. Pero después de que comencé a asistir a este lugar, me produjo unos terrores increíbles en mi vida. Una sensación de que alguien estaba siempre detrás de mí, mirándome, de que alguien me perseguía todo el tiempo. Una sensación de miedo incontrolable. Yo no podía dormir en las noches. Yo me metía en mi cama, encendía la luz y sentía que mi cama se levantaba de abajo del piso así, o que temblaba mi cama. Yo no sé si era yo, si realmente la cama temblaba, pero yo podía escuchar las patitas de la cama golpear el piso donde estaba. Y eran unos terrores horribles. Y creo que fue mi papá mismo que me dijo, o alguien más me ha de haber dicho, que si yo ponía una Biblia cerca de mí, los terrores se iban a ir. Anda pues. Todos tenemos fórmulas para eso, ¿verdad? El hermano Francisco me dijo el otro día: cuando tengas gripe, tómate un té de cebolla morada con ajo y con cebolla blanca y con... Es un veneno ese, pues no mata a la gripe, casi lo mata a uno, que no va a matar a la gripe. Y alguien me dijo: ponga creo que fue mi papá, pon una Biblia ahí cerca de tu cama para que espantes a los malos espíritus. ¿Les han dicho eso a ustedes alguna vez? Y ahí está Tony con una Biblia, va toda tiesa la cabeza así, porque pues la Biblia grande abajo de la almohada. Pero creía yo que eso me iba a librar de mis temores. No podía yo dormir si no tenía una Biblia debajo de la almohada, o cerca de la cabecera de mi cama con la luz encendida, pero siempre pensando que la Biblia me iba a salvar de estas cosas. Así es que la Biblia ocupó un lugar muy importante en mi vida cuando era un adolescente. No porque la leyera ni porque estaba interesado en ella, sino porque como un amuleto pensaba yo que tener el libro ahí me iba a librar de mis temores, me iba a quitar el miedo que tenía. Y un día, como ya vivía yo con mi hermano en aquel tiempo, un día mi hermano vio que constantemente yo ponía una Biblia cerca de mi cama, y se dio cuenta de lo que pasaba. Y un día mi hermano me dijo: ¿sabes qué? Eso no es una fórmula para espantar los demonios. Te va a hacer mucho mejor leerla que tenerla debajo de tu almohada como si fuera un amuleto. Yo sé que nos parece, estas historias nos parecen a veces un poco risibles también, como dice Francisco por allá. Nos parecen chistosas, pero tienen algo de verdad, porque a todos nos pasan este tipo de cosas. Ahora, ninguno de nosotros puede negar la importancia de la Biblia en nuestras vidas, ¿verdad que no? ¿Quién puede negar la importancia de la Biblia en la vida de cualquier persona, creyente o no creyente? No podemos negar la importancia de la Biblia en nuestras vidas, pero debajo de la almohada como un amuleto. Tal vez ese no es el lugar que le corresponde a la Biblia. Tal vez ese no es el lugar que la Biblia deba tener en nuestra vida espiritual. Y así como esta historia que les cuento, así nosotros también le hemos dado lugar a ciertas cosas. Les hemos dado un lugar de prominencia a ciertas cosas en nuestras vidas que no necesariamente le corresponde ese lugar de preeminencia.
¿Cuáles son las cosas a las que usted les ha dado un lugar de preeminencia y que no debieran estar ahí? Que usted las considera así como, no, es que esto es la cosa más importante para el cristiano, o la cosa más importante en mi vida, o lo que sea que usted considera muy importante y que le ha dado un lugar de preeminencia en su vida. ¿Y qué sucede cuando estas cosas, en lugar de movernos hacia una libertad en Cristo, nos mantienen atados a paradigmas, a estilos de vida, a conductas que no nos permiten experimentar de una forma más plena la vida abundante que tenemos en Cristo? Hoy vamos a hablar un poquito de eso en el pasaje que estamos viendo en Gálatas, capítulo 3, comenzando del versículo 19, y nos vamos a ir todo hasta el capítulo 4, versículo 7. Vamos a ver este problema que los judíos también tenían en las iglesias de los Gálatas. Como ya hemos visto en las semanas anteriores, Pablo está escribiendo acerca de una amenaza que se cierne sobre el evangelio, y la amenaza es por la integridad del mensaje del evangelio. Los judíos están poniendo la ley en un lugar que no le corresponde. Ahora, la ley tiene un lugar importante en la vida de los judíos y tiene un lugar importante todavía para nosotros como cristianos, pero no el lugar que los gálatas judíos le estaban dando a la ley. Ellos estaban poniéndola en un lugar muy prominente, al grado que estaba amenazando la integridad del evangelio y hasta su relación con Jesucristo. Y Pablo lo que quiere es exhortarlos, quiere animarlos, al igual que a nosotros mismos, a considerar lo que realmente significa experimentar la libertad en Cristo. Así que mi propósito hoy es invitarle a usted, invitarnos juntos como una comunidad a recapturar la hermosa verdad de que somos personas a quienes Cristo mismo ha dado libertad. Nosotros que vivimos acá en los Estados Unidos, donde este tema de la libertad es tan prominente, es tan alabado, es tan parte de nuestra cultura, ¿qué significa para los cristianos hablar de la libertad que Cristo nos ha dado? ¿Qué significa vivir en esta libertad? ¿Y cómo podemos recapturar la idea de ser libres en Cristo? ¿Cómo podemos reimaginar una vida donde la libertad que Cristo nos da es mucho más grande que cualquier otra cosa que nosotros podamos imaginar? Así es que vamos rápidamente a Gálatas capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo 19. Vamos a leer al final y luego vamos a ir más adelante al capítulo 4. Pablo en el capítulo anterior, como estoy seguro Mike les hablaba la semana pasada, está deconstruyendo la importancia o la preeminencia de la ley en la vida de los Gálatas. No está diciendo que la ley no sirve, no está diciendo que la ley es obsoleta, está diciendo que la ley tiene un lugar. Entonces esta es la continuación de esta conversación de esta carta que Pablo está enviando a los Gálatas, y les dice lo primero en el versículo 19. Dice, entonces les dice, ¿para qué sirve la ley? O sea, ya pareciera como que les ha dicho que no sirve para nada, y por eso quiere aclarar este punto, porque la gente siempre malinterpreta el mensaje, ¿no es cierto? Y escucha lo que quiere escuchar. No, es que Pablo dijo la semana pasada que la ley no sirve para nada, yo ya voy a vivir sin ley. Entonces Pablo dice, para que no malinterpreten lo que acabo de decir, les voy a decir cuál es el propósito fundamental de la ley. Dice, ¿para qué sirve la ley? Primera pregunta, y viene su respuesta. La ley le dice a los judíos, ¿okay? La ley, le dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, segunda pregunta, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Y se responde el mismo, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura dice, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la ley en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Recuerden el marco que estamos leyendo aquí, le está hablando a judíos cristianos, ¿ok? Nos parece un poco extraño a nosotros, porque nosotros no tenemos el problema con la ley, pero ahorita vamos a explicar esta contextualización, cómo estas cosas nos afectan a nosotros también. Dice, versículo 23, antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, los que tienen una versión más reciente, nuestro tutor. La ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. De hecho, la palabra la palabra ley, Torah, quiere decir guía, quiere decir guianza, quiere decir norma. Dice, de manera
que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo un tutor, porque somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. Y luego aquí va a empezar a explorar el tema de la libertad en Cristo. Ya no están atados a la forma de vida que la ley les estaba enmarcando, pero ahora dice, en Cristo han sido, número uno, revestidos de Cristo. Ya no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús, y ustedes son de Cristo y ciertamente son hijos de Abraham. Son linaje de Abraham y son hijos de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pablo explica rápidamente el verdadero propósito de la ley. O sea, los judíos la tienen aquí arriba en un pedestal. Y Pablo dice, déjame poner la ley en su lugar, déjame poner la ley en el contexto donde verdaderamente corresponde dentro de la libertad que Cristo nos ha dado. Número uno, dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que llegara la promesa. Es decir, que era una manera de apuntar a la necesidad del pueblo de Dios para aprender a vivir como Dios quería que vivieran, pero sin lograr justificar sus vidas. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, que fue añadida para mostrar el pecado que había en el mundo y para que el pueblo de Israel pudiera vivir de una manera distinta, de una manera que agrada a Dios. Es una manera de apuntar a nuestra necesidad. Cada vez que el judío no cumplía la ley y llegaba el gran día de la expiación, venía ante el Señor y decía, pues he fallado en todas estas cosas, solamente Dios en su misericordia me puede perdonar. Y era perdonado de sus pecados, apuntaba hacia la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. Y luego Pablo dice que la ley no es contraria a las promesas de Dios, que nunca fue la intención de la ley vivificar a las personas, sino únicamente crear un marco de referencia para vivir dentro de ciertos parámetros que nos identificaban como el pueblo de Dios. Pablo también dice que la ley sirvió para mostrar el pecado y para confinar a Israel, para enmarcar a Israel en el cumplimiento de la ley. También dice Pablo que la ley fue el tutor de Israel mientras esperaba la promesa. Así como nuestros hijos nos tienen nosotros como sus tutores, como sus padres, sus cuidadores, y nuestras reglas cuando son niños sirven para delimitar el comportamiento del niño, ¿verdad? Porque si uno que tiene hijos deja que sus hijos se comporten como ellos quieran, entonces cuando crezcan un poquito más nos van a agarrar a cachetadas. No vamos a poder controlarlos. Cuando enseñamos, le damos reglas a nuestros niños, no esperamos que nuestros niños van a vivir dentro de esas reglas toda la vida. Cuando los niños son pequeños y uno le dice no comas helado antes de la comida, y puedes comer helado cuando yo te dé permiso de comer helado, lo único que estamos haciendo es crear un marco de referencia para que cuando ese niño crezca y sea adulto tenga por lo menos una manera de saber qué es una alimentación buena y sana y no se la pase comiendo chetos toda la vida. Que aprenda a comer bien y que aprenda a disfrutar también de una manera sana las cosas que son para disfrutar. Creo que si entendemos esa metáfora ya entendemos todo el mensaje de Pablo ahí. Entonces dice que la ley fue el tutor de Israel mientras esperaban la promesa. Así como nuestras reglas sirven para delimitar el comportamiento de nuestros hijos hasta que se convierten en adultos responsables. Y luego en los versículos 25 al 27, Pablo dice que ahora que Cristo ha venido, el propósito de la ley como tutor ha sido cumplido. O sea, ese propósito explícito de la ley de ser el ayo, el tutor, el cuidador de Israel hasta que viniera Cristo, ya ha sido cumplido. No quiere decir que ha sido desechado, pero el propósito fundamental de la ley ha sido cumplido. No ha sido desechado porque es la ley de Dios y es la palabra de Dios y no puede ser eliminada, pero su propósito fundamental, que era guiarnos a Cristo, ya ha sido cumplido. Hemos sido llamados, dice el apóstol Pablo, a una nueva libertad en Cristo Jesús. Dice que la ley guardó a Israel como pueblo de Dios hasta que éste llegó a conocer a Cristo. Y ahora que Cristo se ha manifestado, no es necesario tener un tutor porque ya somos hijas e hijos de Dios. Ya no es necesario tener un tutor que nos guíe a Cristo porque Cristo es el cumplimiento del plan de Dios. Y nosotros ahora, dice, hemos sido revestidos de Cristo y las diferencias que nos separaban a causa del parámetro en que vivíamos en la ley han sido eliminadas y ahora tenemos libertad en Cristo para relacionarnos con otros de una manera distinta. Por eso dice, ya no hay judíos, ni griegos, ni sabios, ni ¿cómo dice?
ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombre, ni mujer. Y así continúa con esa misma idea todo el capítulo 4, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero con estos judíos en Gálatas ocurría algo que a veces ocurre con nosotros, y es que ellos le habían dado este lugar muy prominente a la ley de Dios. La ley no era mala y no continúa siendo mala, ni era dañina. Por el contrario, la Biblia dice que la ley de Dios es buena y es santa y es perfecta. Sin embargo, los judíos cristianos le han dado un lugar que no le corresponde a la ley. Y lo que Pablo está haciendo es poner la ley en su lugar. Eso es todo lo que está haciendo. Es quitar la ley del pedestal donde ellos la han puesto y ponerla en su lugar. Y por supuesto que nosotros no tenemos ese problema con la ley porque no somos judíos, pero tenemos un problema similar. Si traducimos ese problema que ellos tenían con la ley de ponerla en un pedestal y lo traspasamos a nuestro contexto, muy pronto nos damos cuenta que nosotros también ponemos cosas en lugares donde no corresponden. Hacemos algo de la vida cristiana que no debe ser la vida cristiana. Y ponemos en el lugar de Cristo algunas otras cosas que no son Cristo. Permítame dar dos ejemplos. Dos extremos donde la mayoría de nosotros pasamos nuestro tiempo como cristianos. Casi todos los cristianos tenemos dos extremos donde vivimos en la vida cristiana. Nos cuesta mucho vivir en el centro, donde se experimenta más la libertad de Cristo. Casi todos vivimos en un extremo del entendimiento de Cristo o en el otro extremo. El primero de los extremos es en darle a la ley, entre comillas ley, porque ley para nosotros es cómo entendemos la vida cristiana. La ética, la moral, el comportamiento, cosas como esas. Darle a eso un lugar prominente o más prominente en nuestras vidas que cualquier otra cosa. Es decir, que cuando la vida cristiana se vuelve un asunto únicamente de nuestro comportamiento, de ser correctos, y ponemos nuestro comportamiento en un pedestal como si por ello pudiéramos agradar más a Dios, estamos cayendo en el problema que tenían los judíos también. Ahora déjeme hacer una aclaración, porque otra vez cada quien escucha lo que quiere, ¿verdad? Dice, ¿cómo le hacen los que escuchan los domingos para que el siguiente comentario que me hacen no tiene nada que ver con la predicación que yo hice, sino con algo que ellos querían escuchar? No sé. Pero déjeme decirle algo importante primero. Todas las personas necesitamos un tutor en nuestra vida. ¿Okay? Alguien que nos enseñe cómo vivir. Los hijos tienen padres. Los alumnos tienen maestros. Los deportistas tienen entrenadores. Los constructores tienen a YouTube. No, los músicos tienen a YouTube. Oye, ¿cómo se pone cómo es esa instalación? Pues youtubea, le dicen, ahí te van a decir, ahí hay todo. ¿Quién ocupa la universidad si tenemos a YouTube, no? Ya párale, Tony, por favor, ya. Los cristianos también tenemos una manera de enmarcar, especialmente cuando comenzamos en la vida cristiana, tenemos tutores. Tenemos discipuladores, tenemos maestros, tenemos personas que nos dicen cómo se debe vivir inicialmente la vida cristiana. Pero ¿ustedes creen que es la intención de que una persona viva siempre bajo esos delineamientos y esos marcos tan exactos? ¿Ustedes creen que esa pudiera ser la libertad en Cristo? Por supuesto que lo necesitamos. Necesitamos esa ley, entre comillas, porque tiene el propósito de mostrarnos cómo vivir para Cristo. Sin embargo, esa ley no es Cristo. O sea, cuando alguien se convierte y comienza a vivir la vida en Cristo, le empezamos a decir cosas como que, bueno, mira, es que antes tú hacías esta cosa, pero ahora que vives en Cristo y te das cuenta que eso es algo pecaminoso, pues tienes que dejar de hacer eso. Y entonces la gente empieza a tener preguntas como, oye, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con la diversión? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? E inicialmente el cristiano necesita una serie de reglas para aprender a comportarse como el pueblo de Dios. Pero esas reglas no son Cristo. Esas reglas y esa ética y esa moral y ese buen comportamiento, eso no es Cristo. Pero es una manera de enmarcar el nuevo comportamiento del cristiano.
Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se queda atorada en eso, en ese marco, y lo pone como la cosa más importante de su vida? ¿Qué sucede con esa persona? ¿Cómo se vuelve? ¿O cómo pudiera volverse? A veces decimos que es legalista o que es un moralista o que es una persona muy estricta y a veces identificamos que tal persona esta es una persona ficticia, no estamos hablando de nadie en particular. Identificamos que tal persona está demasiado interesado o interesada en la apariencia exterior y en el comportamiento exterior, pero muy poco interesado en lo que ocurre dentro de su corazón o en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque esa persona ha puesto la ley, entre comillas, porque no es la ley, pero es la ley moral, por encima de todas las cosas. Ahora, para aclarar, hermanas y hermanos, ¿estoy diciendo que las reglas son malas? No, porque pero si la justicia fuera por las reglas, pues por demás murió Cristo, ¿no? Entonces acá de este lado tenemos a ese extremo donde mucha gente pasa mucho tiempo de su vida. Y luego tenemos otro extremo también que es igual, pero del otro lado. Y es el extremo donde la persona que habiendo recibido la ley de Cristo y habiendo disfrutado la libertad en Cristo, se ha movido a una vida donde no hay aparentemente restricciones para esa persona. Dice, bueno, como yo ya soy cristiano y como yo tengo libertad en Cristo, yo no tengo necesidad de seguir reglas de nadie. Porque para eso Cristo me liberó y me salvó, para vivir una vida de libertad, para vivir sin necesidad de reglas, donde la obediencia tal vez es relativa a lo que nosotros consideramos bueno o malo. Y escuchamos expresiones de tal persona diciendo, yo soy salvo y no hay necesidad de preocuparme por cómo vivo, porque al final de cuentas Dios vive en mi corazón. Y mientras yo esté en paz con Dios, pues qué importa lo demás, ¿no? ¿Cómo Dios me va a condenar por este comportamiento? Y si ni siquiera Dios me condena, ¿por qué tú quieres condenarme por ese comportamiento? Entonces esta persona se ha movido a un extremo completamente diferente, a una vida sin ley, sin la ley de Cristo. A eso se le llama, ¿dónde está mi diccionario, el hermano Lanciego? Aquí lo tengo, se llama antinomianismo, es decir, antiley. Una persona que dice yo. Esta es una expresión cultural muy común entre nosotros en la sociedad norteamericana también. ¿Ley? ¿Instituciones? No, eso es algo viejo, eso no sirve para nosotros. Ahora nosotros somos libres de elegir nuestras vidas. Entonces existen muchos cristianos del otro lado que han abandonado el yugo de Cristo, porque Cristo también tiene un yugo. Él dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero eso no quiere decir que no hay un yugo. O sea, sí hay un yugo de parte de Cristo. Es ligero y es fácil, dice, porque Él nos acarrea con su espíritu. Pero sí hay una imposición de Cristo sobre nosotros. Por eso es Señor y Rey, ¿no? Si no fuera nomás amiguito y compañero de jugadas. Pero no es amiguito y compañero de jugadas. Es Dios y Rey. Entonces hay un yugo de parte de Cristo para nosotros. Y el cristiano que ha abandonado el yugo de Cristo y ha puesto sus deseos y su preferencia y su comodidad, etcétera, 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 en el lugar de prominencia, le llamamos de otra manera. A este de acá le llamamos legalista o moralista. Y el de acá, ¿cómo le llamamos? Desordenado, libertino, qué sé yo, ¿no? Tenemos nombres, no nos faltan, sobre todo los mexicanos. Son buenísimos para ponerle apodos a la gente. Entonces, estas personas quedan atadas a una versión distorsionada de la libertad, donde su éxito o fracaso se mide en el nivel de las cosas que pueden disfrutar sin sentirse culpables. Entonces, el primer grupo de personas, los que están del otro lado, donde las reglas son lo más importante, miden su éxito o su fracaso dependiendo cuántas reglas pueden cumplir y cuántas reglas cumplen los demás. Y los que están del otro lado, todo lo contrario, miden su éxito o su fracaso dependiendo de cuánto ellos pueden experimentar las cosas sin sentirse culpables delante de Dios. Y aunque se sientan un poquito culpables, de todos modos no es tanto como para dejar de hacerlas. Ahora, ¿estoy diciendo que el disfrute de la vida es malo? Escúchenme bien. ¿Estoy diciendo que es malo el disfrute de la vida?
No, por supuesto que no. Estoy diciendo que si el disfrute de la vida lo es todo, por demás murió Cristo. Entonces, cuando el lugar de prominencia en nuestra vida no lo tiene el Señor Jesucristo, esto es importante. Cuando Jesucristo no tiene el lugar más importante en nuestra vida, solo tenemos dos opciones. Si Cristo no está en el centro de nuestra vida, solo tenemos dos opciones. O nos tiramos para el lado del legalismo, donde nuestras vidas y nuestra conducta es lo más importante y ahí nos sentimos bien. O nos tiramos para el lado del libertinaje, donde nuestros deseos y nuestros gustos son lo más importante. Solo hay dos opciones. Y la mayoría de nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida cristiana en un lado o en el otro del espectro. Corríjanme si estoy mal, Ahí por ahí va a haber alguno que diga, no, yo siempre me mantengo en el centro. Claro, lo llaman a uno como pastor por eso. ¿No es cierto? Pero estas dos opciones son ambas una forma de esclavitud. Son en realidad una distorsión de la libertad que Cristo nos ofrece por el Evangelio. Y tal vez tú dices, Tony, ¿de qué libertad me estás hablando? ¿Qué puede ser mejor que vivir una vida buena y moral y de buen testimonio? ¿Qué puede ser mejor que una vida donde no hay tacha, donde no hay una mancha en nuestro comportamiento? ¿Qué puede ser mejor que eso? A ver, tú dime si una vida de integridad y de justicia y de generosidad y de buena conducta no es la cosa más hermosa que hay en el mundo. Por supuesto que esa vida es hermosa, pero ¿es eso lo más hermoso que hay en el mundo? O tal vez tú puedas decir que es mejor que una vida en la que nadie me condena, donde yo vivo sabiendo que Cristo me ama y me perdona y me ayuda. ¿No es eso acaso la mayor libertad, donde puedo disfrutar de todas las cosas que Dios ha puesto sobre mis manos y no tengo que sentirme mal por estas cosas? ¿No es esa la mejor cosa que le puede ocurrir a uno? Y si ese pensamiento llegó a nuestras mentes mientras yo hablaba, es muy probable que no hemos ni siquiera probado una gota del manantial de vida que fluye de Cristo Jesús. Si lo más que tenemos son nuestras obras de justicia, o si lo más que tenemos es el disfrute de nuestra vida, no hemos bebido de la fuente de vida eterna que fluye de Cristo Jesús. En el capítulo 4, Pablo da este ejemplo de un hijo que necesita un tutor. Dice que Israel es como un niño que necesitaba tutores, y en el tiempo antiguo, eso es una idea del tiempo antiguo, donde los niños de un hogar realmente no tenían derechos como herederos. ¿Recuerdan? Varias historias en la Biblia hablan de esto. No tenían derechos como heredero hasta que son adultos. Entonces, técnicamente, mientras son niños, aunque son hijos, no son herederos. No han llegado a la edad adulta. Y porque no han llegado a la edad adulta, no pueden ser responsables de la herencia que tiene el padre para ellos. Entonces Pablo está utilizando este ejemplo del mundo antiguo para decirles que Israel, mientras era un niño en la ley, aunque eran hijos, realmente no eran herederos todavía. O sea, estaban ahí, pero no disfrutaban completamente de la libertad que Dios tenía para ellos, porque estaban bajo el tutor que era la ley. Israel pensaba que ellos lo tenían todo, se creían muy, como decimos en México, porque ellos tenían la ley. Le llamaban a los gentiles perros y pecadores, porque ellos decían, ustedes no tienen la ley y nosotros sí tenemos la ley, nosotros somos mejores que ustedes. Sin embargo, Pablo dice que la ley no se parece en nada a la promesa de Dios. ¿Qué es entonces la libertad a la que Cristo nos llama? ¿Cómo la podemos definir? ¿Qué idea podemos utilizar para recapturar lo que significa ser libres en Cristo Jesús? O si tomamos la misma metáfora que Pablo está utilizando en el capítulo 4, puede que estemos en alguna de esas dos categorías que él utiliza. La primera dice que Israel en su tiempo sin Cristo eran como niños que estaban esclavizados. Eran como niños, no esclavizados, como niños que estaban en una posición como de esclavos, como de siervos. No eran todavía suficientemente responsables para recibir la promesa. Y puede que nosotros estemos todavía en ese lugar, atados a las reglas que son buenas en ese marco, pero que no nos dejan experimentar la libertad completa.
O puede que seamos hijos que han aprendido, como Israel, a jugar bajo sus propias reglas y hacerle trampa a su padre para vivir como ellos quieren y poner su vida y sus deseos en un pedestal. Pero lo que Pablo dice es que la verdadera libertad en Cristo se encuentra, número uno, en haber tenido un encuentro con Jesucristo. Dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Dice, y a través de Él recibimos la promesa. Entonces, la verdadera libertad en Cristo se encuentra, número uno y primordialmente, en haber tenido un encuentro con Jesucristo, quien nos ha librado de esta forma de atadura. Ahora, uno puede decir, yo tuve un encuentro con Jesucristo hace 17 años cuando me convertí al Señor, y es válido, ¿no? Pero los encuentros con Cristo tienen que ser diarios. No pueden ser hace 5 años. Ocurrió uno hace mucho tiempo. Estoy seguro que usted puede hablar de un antes y un después. Bueno, si creció en la iglesia no mucho, pero regularmente hablamos de un antes y un después. El momento cuando Cristo me encontró en el camino, me salvó, y dice uno, ya, encuentro la diferencia. Pero ¿qué tal ayer? O la semana pasada, o mañana por la mañana, o el viernes en la tarde, o el sábado cuando se antojan otros tipos de cosas. Estamos dando lugar en nuestras vidas para encuentros diarios con Jesucristo. Nos estamos encontrando diariamente con Jesús, no solamente de una manera religiosa como muchas veces lo vemos, pero en las cosas cotidianas, en lo sagrado de las cosas normales. Nos encontramos con Cristo durante el trabajo, a la hora de la comida, en la noche, en la cena con nuestros hijos, cuando estamos lavando los trastes. Por esos hermanos varones que lavan los trastes en su casa. Cuando estamos cambiándole los pañales a los niños, cuando estamos aconsejando a alguien, no solamente cuando estamos haciendo cosas espirituales como nosotros decimos, pero en la bendición de las cosas cotidianas de nuestra vida, estamos haciendo espacio para tener encuentros con Cristo. La peor forma de religión es cuando limitamos nuestro encuentro con Jesucristo a un tiempo y un lugar únicamente. Hay un nombre para eso, se llama cristianos de los domingos, pero no me gusta usarlo mucho porque luego todos nos sentimos aludidos a eso. Pero si no buscamos un encuentro con Cristo diario, permanente, estamos en esa otra categoría. Entonces dice Pablo que la verdadera libertad no tiene que ver con únicamente con portarnos bien o con entender que Dios nos da libertad de hacer ciertas cosas, dice, pero con tener un encuentro con Jesucristo. ¿Estás teniendo un encuentro con Jesucristo? ¿Estás teniendo un encuentro con Jesucristo diario? O por lo menos, si no diario, permanente. ¿Está Cristo ocupando el lugar de preeminencia en tu vida? ¿O hay alguna otra cosa en el pedestal y Cristo tiene que ser desempolvado el domingo por la mañana para poder tener un encuentro con Él? Número dos, dice que, no le estoy haciendo así y no vayan a pensar que estoy mandando señales raras. Número 2, que hemos sido redimidos, dice Pablo, para ser adoptados como hijas e hijos de Dios. Ya empezó él esa idea desde el capítulo 3, hablando de ser revestidos de Cristo, de que ya no hay griego ni judío, ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre, de que ya no somos como niños que necesitan un tutor, que hemos sido, dice, que hemos sido redimidos para ser adoptados como hijas e hijos de Dios. Les digo un secreto: Dios no tiene empleados. Dios no tiene empleados. Dios tiene hijas e hijos en su reino. Dice que la libertad de Cristo está enmarcada en esta relación con el Dios Trino, en la que el Hijo nos salva, el Padre nos adopta, el Espíritu nos llena, y al final dice Pablo, y por eso podemos clamar con nuestro espíritu: Abba Padre, Abba Padre. La expresión más profunda de comunión con Dios. Imagínense nosotros hablándole así al Señor. Hermanos y hermanos, la libertad de Cristo es demasiado preciosa para reducirla solamente a una vida de buena moral o de buena conducta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que estas cosas no son importantes, pero reducir la libertad en Cristo únicamente a portarnos bien o desperdiciarla en una vida de libertinaje
Tampoco me gusta mucho esa palabra porque suena a alguien que ya se volvió como la Gloria Trevi, ¿no? Que ya se volvió loco y trae el pelo suelto. No, nosotros sabemos cuándo cruzamos la línea ya. Los que no tienen pelo no se sientan aludidos. No lo dije por ustedes. Pero nosotros sabemos, espero que sepamos cuando ya cruzamos la línea, ¿no? Pero espero también que sepamos que nuestra vida no depende de estarnos cuidando de no cruzar la línea. Porque si hemos reducido o hemos desperdiciado la libertad de Cristo para vivir una vida de libertinaje. La libertad de Cristo es preciosa porque Cristo mismo pagó con su vida para librarnos de la esclavitud del pecado y darnos la esperanza de la vida eterna. Y lo que Pablo le dice dice de los judíos que están encerrados bajo la ley y de nosotros los gentiles que no teníamos la ley, es una buena noticia, es la buena noticia que el evangelio proclama. La buena noticia que dice que Cristo con su vida y con su ejemplo, con su muerte, con su resurrección ha dado punto final a esa antigua forma de vida en la que se nos tenía que estar diciendo constantemente cómo debemos portarnos. Porque si nosotros decimos ya que somos, tiempo y permiso. Si tengo tiempo, tengo 5 minutos. ¿Los puedo regañar? Yay. Si nosotros decimos que somos cristianos maduros y si a cada rato se nos tiene que estar diciendo, hermano, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con aquello? ¿Por qué anda haciendo esto? ¿Por qué anda haciendo lo otro? Pues realmente no somos tan maduros como pensamos, ¿no? O sea, si decimos que somos hijos de Dios y que hemos sido liberados por Cristo y todavía tenemos que estar constantemente siendo recordados en el marco de la buena conducta, lo que tenemos que hacer, pues estamos atados a que ni siquiera hemos podido salir de ese lugar. Segundo, si decimos que somos cristianos maduros y a cada rato alguien nos tiene que estar tocando en el hombro y decir, oye, eso que andas haciendo ahí, eso que andas diciendo, lo que andas poniendo en el Facebook, lo que andas, no que uno es policía del Facebook, no, pero así pasa, pues uno lo mira. La manera como te andas comportando con tus amigos, eso como que raya muy cerca de algo diferente. Y si estamos constantemente teniendo que exhortar a alguien o a la iglesia a no vivir una vida de libertinaje, ¿realmente somos cristianos maduros? Contéstenme pues para que no me sienta yo tan mal. No, por supuesto que no. Hermanos, Cristo con su muerte y su resurrección ha dado punto final a esa forma de vida. Y si no hemos podido salir de esas dos formas de vida, es porque probablemente no estamos bebiendo del manantial de vida que es Cristo Jesús. Cristo ha inaugurado la nueva creación donde ya no hay ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, sino que por la fe hemos sido invitados a ser hijos e hijas del gran Rey. Entonces, con eso termino ya. ¿Cuál es el lugar de las reglas de la ley cristiana, de la buena moral, del buen testimonio? ¿Cuál es el lugar de las reglas dentro del marco de la libertad de Cristo? ¿Hay lugar para eso? ¿O no hay lugar para reglas y parámetros y mandamientos? ¿No hay lugar para eso dentro de la libertad de Cristo? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el? No son Cristo, pero ¿qué son? Y por cierto, si usted se dio cuenta hoy que necesita las muletas todavía, regrese a agarrar las muletas. Si dijo, yo pensé que ya corría, pero se dio cuenta que anda cojeando de los 2 pies, entonces regrese a agarrar las muletas. ¿Cuál es entonces el lugar apropiado dentro del marco de la libertad de Cristo? ¿Cuál es el lugar de las reglas? Bueno, son como las luces en la pista de aterrizaje. ¿Se ha subido a un avión y cuando va aterrizando ha visto las luces en la pista? ¿Usted sabe lo que pasaría si no hubiera luces en la pista? Pues no estaría para contarlo. Es muy probable que su avión se hubiera estrellado ya por algún lado, ¿no? Entonces la moral, la conducta, las reglas en la vida cristiana tienen la intención de mostrarnos el camino, son las señales en el camino, son las direcciones.
Para que entiendan, pues muy tecnológicos, es como Siri cuando les va hablando en el camino y le va diciendo, no, por aquí no, para allá no, no, por aquí sí, para acá no, y nos va dando direcciones en el mapa. Así son las reglas, sirven para guiar nuestra vida en cierta dirección a fin de que logremos experimentar la presencia y compañía de Cristo, quien es la verdadera libertad. Estas reglas no son Cristo, pero nos permiten tener un marco en el cual podemos disfrutar la presencia y la compañía de Cristo, que es todo lo que transforma nuestras vidas. ¿Cuál es el lugar del disfrute de la vida, del disfrute de las cosas que tenemos dentro del marco de la libertad? ¿Dije yo que no había que disfrutar la vida? No. ¿Cuál es el verdadero lugar que le corresponde a estas cosas? Es agarrarnos con fuerza del corazón y desviarnos a un lugar donde no debemos estar. No, es mostrar que nosotros los cristianos, escuchen bien esto, no estamos limitados a una religión moralista y represiva. Nosotros los cristianos no estamos limitados ni atados por una religión moralista y represiva, sino que podemos gozar de las cosas verdaderamente importantes de esta vida. ¿Sabe cuáles son estas cosas? Las amistades, la sana diversión, la comida, el buen trato. Pero, aquí hay un pero sin la necesidad de los excesos y los despilfarres a los que comúnmente recurren aquellos que no encuentran en Cristo su única satisfacción. Esta es la gran diferencia. Sin los excesos a quienes recurren aquellos que no han encontrado en Cristo su única satisfacción. ¿Por qué la libertad en Cristo es mejor que todo lo que tienes o todo lo que haces o todo lo que pudieras ser? Esto es verdad. La libertad en Cristo es mejor que la mejor vida que tú puedas vivir. Si tu vida fuera en este momento la vida más moralmente más perfecta, la libertad de Cristo es eternamente mayor que tu vida perfecta. Si la mejor versión de tu vida es que puedas disfrutar de todo con lo que Dios te ha bendecido y de todos los placeres y diversiones que tienes, si esa es la mejor versión que tienes de tu vida, no es nada comparado con una gota del manantial de vida que fluye de Cristo Jesús.